Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Hola, buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, hay 20 personas que han concurrido a la clase. ¿Me ponen en el presente, por favor? Bueno, acá se sumaron algunos más. Mañana continúa el doctor Gropo con el tema de recurso extraordinario. Ya le dije, hay una pregunta de Gropa sobre qué pasa cuando se reintegra el recurso y cuándo no, el recurso extraordinario provincial. Le dije que eso le iba a dar Gropo. Ello está establecido en los artículos 293 y 294, y tiene que ver mucho si le es favorable o no en corte, o si una vez que es declarado inadmisible solamente pide el retiro del depósito previo y demás. Pero eso se lo va a dar mañana el doctor Gropp. Creo que Gropa está acá. Ahí está. No sé si me escucha Gropa. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien, porque no quería meterme en temas de otro docente. Pero fíjate que en el 293, 294 está bien establecido los supuestos y demás. Bueno, nosotros veníamos con un proceso ejecutivo, ¿está? Veníamos en la bolilla 15.3. Habíamos empezado a ver el día martes, mejor dicho, terminamos de ver el día martes, sentencia de remate, carácter, forma y contenido, notificación del demandado, el tema del recurso, que ustedes ya algo han visto en los recursos ordinarios que vieron, y arrancábamos a ver el cumplimiento de sentencia de remate según los bienes embargados, inmueble y demás. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, seguramente va a llevar esta clase y la que viene, porque si hay algo que es largo dentro del proceso ejecutivo es esta parte. Y encima se modificó con el tema de
subasta electrónica. Así que lo que vamos a hacer es, yo le voy a contar un cuentito de cómo eran las subastas de inmuebles con antelación a la reforma. Vamos a hablar de la reforma, vamos a hablar de la normativa de la reforma, y después vamos a ver cómo quedan los autos de subastas con la reforma. Para eso nos vamos a ayudar de los siguientes elementos. No solamente del código procesal y del programa, sino de las acordadas y resoluciones de corte que les voy a decir. Y les imprimí, se los voy a mandar después de clase o mañana, una de las acordadas, y después les voy a mandar 2 decretos de venta. Un decreto de venta de acuerdo a cómo era con antelación a la reforma, y un decreto de venta de cómo es ahora con la reforma. Entonces ustedes van a poder leer la acordada, y cuando la acordada diga tal cosa, mira, sí, es esto lo que ordena acá. Lo mismo que hicimos con el tema de la demanda ejecutiva, preparación de vía ejecutiva, demanda ejecutiva, primer despacho y mandamiento. Vieron que yo les fui mandando todo eso para que con el ejemplo los institutos se aprendan mejor. Bueno, la idea es que el decreto de venta vean cómo cambia en función de la reforma. Así que lo primero que vamos a hacer entonces es hablar de cómo era antes, ¿no? Es decir, primero y principal, artículo 558, 7, a ver. 57. 557, gracias, hasta el 592. Esa es la normativa que nosotros vamos a estar viendo dentro del Código Procesal. El artículo 557 lo que establece es cómo se debe proceder cuando lo que es embargado es dinero. Cuando lo que es embargado es dinero, lo que se procede es a la liquidación y se le paga directamente al acreedor. Es decir, pasamos del 557 al 589. Dice 557, cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia, o dada la fianza que se refiere al 553, que hace referencia a... El 553 dice, cuando el ejecutante diere fianza de responder de lo que percibiere si la sentencia fuera revocada, el recurso se concederá con efecto devolutivo, el juez establecerá, bla, 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 bla. Es la posibilidad de apelar. Entonces, el 557 dice, cuando el embargo fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza que se refiere al 553, el acreedor practicará liquidación de capital, intereses y costas, de la que se dará vista al ejecutado. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que ella resultare. Si no lo hace el acreedor, lo puede hacer el deudor, plazo 5 días de que quede firme la sentencia. Y esto es donde sale el 589. 589 hace referencia a esto, a la posibilidad del deudor de practicar la liquidación, se da traslado, y una vez que se da traslado se paga. Después hay que ver el orden de preferencia y demás, si hay en este tipo de proceso, etc. Pero en principio no hay subasta alguna acá, porque acá, como hay plata, directamente se hace la liquidación y se reparte. La diferencia que hay cuando hay un bien embargado, o sea, mueble registrable o inmueble, es que ese bien hay que transformarlo en plata para que se produzca, que se practique la liquidación y se pueda pagar. Lo que ustedes van a ver del 558 al 592 es cómo transformar ese bien en plata, básicamente. Yo quiero arrancar con lo que para mí es el de mayor complejidad, sino que en más casos vemos, que es la subasta de bienes inmuebles. ¿Cómo era antes de la reforma? Cuando yo hablo antes de la reforma, hablo antes de la subasta electrónica, de que se legislara respecto de la subasta electrónica y demás. Entonces vamos a hacer referencia a cómo era antes del año 2012, que es cuando se legisló, y en Mar del Plata se empezó a aplicar con posterioridad al 1 de octubre del 2018. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Cómo era antes? Para eso yo les voy a pedir que agarren una hojita en blanco, así, que la pongan horizontal, y vamos a hacer columnas. La primera columna la vamos a llamar
actos con antelación al decreto de venta. En cada una de las columnas me voy a detener y les voy a decir pregunta de parcial. ¿Está? Entonces, la primera columna que ponen actos con antelación al decreto de venta. En la segunda columna van a poner decreto de venta. Así el título. Tercera columna van a poner actos entre el decreto de venta y la subasta. Cuarta columna van a poner subasta judicial. Quinta columna van a poner actos entre la subasta y la aprobación de subasta. Sexta columna, aprobación de subasta. Y la última, actos luego de aprobada la subasta. Entonces vamos a ir poniendo en cada uno de esos lugares lo que hay que hacer y cuál es el articulado, o lo que había que hacer antes de la reforma, cuál era el articulado que le daba sostén, y después vamos a ver subasta electrónica, en cuáles de esos estadios se modifica y qué es lo que establece. ¿Cuáles son las últimas dos? Se me cortó el audio, dice. Las últimas dos son aprobación y la anterior, actos luego de aprobada la subasta. Bien, arranquemos. ¿Cómo era antes? Yo tengo una sentencia firme, incumplida, que manda a llevar adelante, ¿se acuerdan, no? Mandamiento de intimación, es decir, título ejecutivo, demanda ejecutiva, mandamiento de intimación de pago de embargo, se opusieron o no excepciones, sentencia ejecutiva que manda a llevar adelante la ejecución. ¿Se pudo haber apelado o no? Eso ya está firme. Hay una sentencia ejecutiva que manda a llevar adelante la ejecución, la cual no es cumplida. Y además tengo un bien inmueble embargado. De ahí arrancamos. Entonces yo me tengo que cobrar. ¿Está? Cuando ustedes pongan dentro de la primera columna que esos actos anteriores al decreto de venta son los actos que debe pedir o que debe realizar la parte para que el juez ordene la venta del bien por subasta pública. ¿Está? ¿Y cuáles eran esos actos? Primero dijimos, tenemos que arrancar con dos supuestos, con dos requisitos esenciales. Sentencia firme incumplida, embargo de bien inmueble notificado. Y viene pregunta de parcial, que son los recaudos del artículo 568 del Código Procesal. Eso es pregunta de parcial. Se les va a preguntar qué establece el 568. ¿Está? Bien. Entonces, yo soy abogado de la parte actora. Tengo una sentencia firme, incumplida, tengo un embargo de un bien inmueble que está notificado. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Quiero pedirle al juez que ordene el decreto de venta. Para eso debo cumplir con los recaudos del 568. ¿Y qué te dice el 568? El 568 establece recaudos. Antes de ordenar la subasta, el juez requerirá informe sobre impuestos, tasas y contribuciones, sobre deudas por expensas comunes si se tratara de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal, y sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones. Bien. Entonces nosotros hacíamos un escrito, ¿no? Tiqui, 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 hacíamos un escrito en el cual solicitábamos se libren los oficios establecidos en el artículo 568. Pero no era lo único que pedíamos. ¿Qué era lo que hacíamos? Librábamos oficios a ARBA para ver la deuda inmobiliaria del bien, a la municipalidad para ver la deuda, que informe la deuda por tasa, y a obras sanitarias, impuestos, tasas y contribuciones. También lo que hacíamos era solicitar un informe de dominio, pero eso lo hacíamos nosotros por motus propio, y un informe de anotaciones personales para ver si está inhibido, al registro de la propiedad inmueble. Pero también, ¿qué hacíamos? Pedíamos la evaluación fiscal del bien.
porque ese dato es importante para ver la base con la cual se iba a rematar. ¿Y a quién se lo pido? A ARBA. Y también pedíamos se librara mandamiento de constatación para constatar en qué estado estaba el bien. ¿Pero qué? ¿En estado material? No, estado de ocupación. Si estaba desocupado, si estaba ocupado, y si estaba ocupado, si era por el propietario o por un tercero. Y si el bien inmueble embargado estaba sometido al régimen de propiedad horizontal, se pedía, dice acá, la deuda, el informe por deudas, despensas, y además cuánto se había abonado, a cuánto ascendía el último periodo abonado por expensas. ¿Está? Entonces, ese escrito de 568 tiene 3 cosas, de las cuales nosotros le agregamos 2 más. Esos recaudos son entonces, se informe sobre deudas de impuestos, tasas y contribuciones, es decir, oficio para ver la deuda a ARBA, inmobiliario, municipal, tasa, obra sanitaria, la parte de contribución. Se solicite informe de dominio y de inhibiciones al registro de la propiedad, que eso lo hacíamos nosotros, a través de los formularios. Si era un bien sometido al régimen de propiedad horizontal, se pedía la deuda de despensas y cuánto se había pagado de despensa en el último periodo, es decir, en el último mes. La evaluación fiscal y el mandamiento de constatación. La evaluación fiscal y el mandamiento de constatación no surgen de 568, pero se piden. ¿Por qué? Porque el decreto de venta es conveniente, no es conveniente, tiene que tener la evaluación fiscal para poder decir en qué base va a salir la subasta. ¿Está? A ver, esperen que voy a hacer un experimento. Profe. Acá. Sí. ¿Era evaluación fiscal y qué otra cosa? Ahí voy, para. Que Sí. me perdí. ¿Qué me decías? Que lo último que dijo, que se pide el informe de dominio... Evaluación fiscal y ¿y mandamiento de constatación. Y mandamiento de constatación. ¿Está? Entonces, si yo le digo, ¿cuáles son los recaudos de 568, Camila? ¿Vos qué me vas a decir? Los de impuestos, tasas, contribuciones, deudas por expensas comunes, Está le agrego sometido al régimen de propiedad horizontal. sí, si está sometido al régimen, el informe de dominio, evaluación fiscal, mandamiento de constatación para ver si el inmueble está ocupado o Informe de desocupado dominio, y si está exacto. Informe de dominio sí. y de inhibiciones, Son 2 Y de informes. inhibiciones. ¿Está? Sí. Bueno. Sí, Una vez que nosotros teníamos... Sí. No, que de todos modos previamente no se pide un informe de dominio en lo que es el embargo. A veces, sí, a veces se pide y a veces lo adjuntás vos con el escrito de demanda, pero ahora te lo pide también otra vez el juez. Y muchos, cuando inician la demanda para decir, este es el bien, está individualizado, pido el embargo, por ejemplo, una ejecución de expensas, te adjuntan una copia de asiento registral. Bueno, lo que se pide en esta parte, por más que vos ya lo hayas ingresado con antelación, es un informe de dominio. Tenés que volver a pedir informe de dominio. E informe de dominio tiene que ser, Bien. Entonces, teníamos, ¿en qué momento estamos? Una sentencia firme, un embargo notificado, y yo que pido todo esto. Vienen todos los elementos. El informe de deudas que tiene por impuestos, tasas y contribuciones, expensas, cuánto se pagó de expensa en el último periodo, tengo la inhibición y el informe de dominio, que tenían una duración de 90 días, y vos le pifiabas en los tiempos, tenías que volver a pedirlo. Tengo la evaluación fiscal y tengo el mandamiento de constatación. Todo eso, una vez que está, si está cumplimentado, yo ahí pido el decreto de venta. Entonces, ya tenemos la primera columna, todos los actos que yo tengo que hacer, 568. En la segunda columna, el decreto de venta. ¿Y cómo era el decreto de venta en esa época? A ver si no me mando una macana, perdón. Vamos a ver. Ah, no. ¿Quién es el anfitrión? Alguno del centro de estudiantes, profe, te tiene que... antes de entrar a la ¿habilitar? reunión te tiene que... Sí, porque los centros de estudiantes, no sé ahora quién será. Bueno, está bien.
porque se los voy a decir y se los mando al Classroom, el despacho, cómo salía. Este es un caso verídico del año 2011. ¿Está? Es decir, con antelación a la reforma por subasta electrónica. Ese decreto de venta que yo le pedí al juez, ¿qué era lo que decretaba el juez? El juez lo que decretaba era, ordenaba, tenía por adjuntado todos los elementos en las fojas, ¿no? El informe de dominio, inhibiciones, la deuda, el mandamiento de constatación, bla, 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 bla. Entonces, ordenaba la venta en pública subasta. O decretaba la venta en pública subasta. ¿Qué hacía también? Fijaba la base. ¿Y de dónde sacaba la base? De la evaluación fiscal que ustedes habían pedido. Ustedes pidieron la evaluación fiscal y la adjuntado, que para el año 2020, o para ese momento 2011, la evaluación fiscal era de tanto. Entonces, ¿qué hacía el juez? El juez fijaba la base. Y ustedes saben bien que acá tienen que aplicar el 566 y el 577, porque había 3 fechas. La primera era las 2/3 partes de la evaluación fiscal, la segunda era esa base reducida en un 25%, y la tercera era sin base. Tenía presente ordenar. Sí. ¿Podría repetir eso que no entendí? Sí, 566 y 577. ¿Qué dice 566? Dice, base para la subasta. Cuando se subastaren bienes inmuebles, se fijará como base las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Ustedes ya tienen la evaluación fiscal porque lo habían pedido con antelación, ¿verdad? Entonces, de esa evaluación fiscal, las 2/3 partes es la base para la primera fecha. Ahora bien, el 577 habla de remate fracasado. ¿Y qué dice? Si fracasara el primer remate, por falta de postores, se dispondrá otro con la base reducida en un 25%, es decir, la segunda fecha. Y dice, si tampoco existieren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio, es decir, la tercera fecha sin base. Entonces, si era 100.000, la evaluación fiscal, la base del remate iba a ser 75. Si fracasaba y se iba a una segunda fecha, porque el juez ya fijaba las 3 fechas, se establecía la reducción en un 25%, y si no era sin base. ¿Está? Además ordenada la subasta del bien conforme mandamiento de constatación, si estaba ocupado, si estaba desocupado, si estaba ocupado por el propietario, por un tercero, por un inquilino. Se ordena la venta libre de gravámenes, motivo por el cual se cita a los acreedores, ¿no? ¿A qué tipo de acreedores? A los acreedores fiscales, primero, a los acreedores fiscales. ¿Quiénes son? Esos 3 que nosotros pedimos, ¿cuál era la deuda? Como la venta es libre de gravámenes impuestos, el adquirente pone la plata y no responde por si hay un saldo impago con antelación a la subasta. Es decir, yo soy un postor, adquiero esa unidad en una subasta, los acreedores fiscales, ARBA, Municipalidad y Obras Sanitarias, deben cobrarse del producido de la subasta. Y si no se cobran del producido de la subasta porque falta, problema de ellos. Yo arranco de cero. Desde que me dan el mandamiento de posesión y pagué el saldo de precio, arranco de cero y de ahí para adelante me hago cargo. Pero vos te vas a cobrar lo que son acreedores fiscales, porque cuando hay una deuda de despensa o hay un acreedor hipotecario, el tema es diferente, ya lo vamos a ver. Hubo un fallo en el año 99, Banco Río con Alonso, que establecía que la deuda de despensas era una obligación propter rem y cabalgaba con la cosa. Entonces, en el decreto de venta se le hacía saber a los adquirentes que si con el producido de la venta no pagaban o no cubrían las expensas, deberían hacerse cargo. Esto es para las unidades funcionales que estaban sometidas a propiedad horizontal. Ya ven que es un tratamiento diferente al de los acreedores fiscales, porque el adquirente sí se hace cargo de la deuda de despensas pasada, y lo dejaban establecido en el decreto de venta. Ordenaban la publicación de dictos, ¿en dónde? En el boletín oficial y en el diario de la capital por 3 días, que debería contener
el edicto. Eso era el actual artículo 574 y el viejo artículo 575. ¿Qué contenía? Y los datos del expediente, la base, el estado de ocupación, que debe abonar el saldo de precio bajo procedimiento de ser posto remiso, el viejo 585, que el comprador constituya domicilio procesal, indicar el nombre de comitente en el caso que compre por comitente, etc. Pero también se tenía que designar o sortear, de acuerdo a este decreto de venta, un martillero. ¿Y cómo lo sorteaban? Remitían las planillas al órgano de contralor que está en la Cámara, como los peritos. ¿Se acuerdan de los peritos cómo lo sorteaban? Lo mismo, pero martilleros. Los sortean o los sorteaban, aceptaban el cargo. Y también en ese decreto de venta, además de ordenar el sorteo de los martilleros, se lo facultaba para percibir el 10% de la seña y el 3% en concepto de comisión por cada parte de venta. Y también se intimaba al ejecutado a que exhiba el título, conforme al artículo 570. El 570 dice: dentro de los 3 días de ordenado el remate, el ejecutado deberá presentar el título de propiedad inmueble bajo procedimiento de obtenerse segundo testimonio a su costa. Es decir, se intimaba al ejecutado para que exhiba el título. Si no lo hacía, teníamos que conseguir un segundo testimonio. No una copia certificada de la escritura traslativa de dominio, sino un segundo testimonio. Entonces, como verán, el decreto de venta también tenía un punto que era autorización a compensar. No hablan de compensación, sino de hacer valer el crédito del acreedor hasta, es decir, a mí me debe 100.000. Bueno, hasta acá, si no hay nadie mejor, me quedo yo con el bien. Van a ver que hay un puntito así en el decreto que les voy a dar. Pero lo que ven que en el decreto de venta se establecían las condiciones de la venta, pero además había ciertas cosas que nosotros teníamos que hacer. Entonces eso nos lleva a pasar a la tercera columna: los actos entre el decreto de venta y la subasta. ¿Cuáles serían esos actos entre el decreto de venta y la subasta? Que se designe martillero, que el martillero, una vez que acepta el cargo, además publique los edictos, que se publiquen los edictos en el boletín oficial y en el diario La Capital, que se intime a los acreedores fiscales a que hagan valer su derecho, que se intime al ejecutado a que exhiba título, bajo procedimiento de obtener un segundo testimonio. Yo tengo el segundo testimonio, ¿ante dónde? Ante el archivo departamental del Colegio de Escribanos de Mar del Plata. Pago lo que tengo que pagar y después eso forma parte de las costas, porque dice 570, bajo apercibimiento de obtenerse testimonio a su costa. Si hubiese acreedores hipotecarios, ¿y dónde surgen los acreedores hipotecarios? Surgen ¿de dónde? Del informe de dominio que habían adjuntado al principio. Se los tendrás que citar para que hagan valer su derecho. Bueno, estos son todos los recaudos que se iban cumplimentando entre lo que era el auto que ordenaba el decreto de venta por pública subasta y la subasta pública. Reitero, comunicación a los acreedores, tanto fiscales como registrales o hipotecarios, si ustedes quieren decirle, la agregación del título o la intimación, sino obtenerlo bajo costo del ejecutado si no lo hace, la publicidad y la propaganda adicional en el caso que quieran establecerlo, y la designación del martillero. Una vez que teníamos todo eso, el martillero ya tenía proponía la fecha de subasta, hasta las 3 fechas y demás, iba a la subasta. Y acá habría un gran problema. Es decir, el tema de la subasta, ¿por qué se modifica todo esto? Porque en la subasta pululaban un grupo de amigos que eran la Liga de Compradores. Yo estuve en subasta, miren, para que se den una idea, yo estuve en subastas en la época en que se hacían las subastas en el domicilio del bien, es decir, donde estaba ubicado el bien, se hacía el remate ahí, con policía y demás. Estuve en el colegio de martilleros. ¿Por qué? Porque en una época abría el acto el martillero, leía todo lo que tenía que leer, el decreto de venta, bla, 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 bla.
y estaban los postores. Ahora, esta liga de compradores, ¿qué hacían? O sea, querían quedar con el bien, no te dejaban entrar, no te dejaban realizar las ofertas que vos consideraras, no dejaban participar. Realmente era un accionar bastante mafioso, que ustedes seguramente habrán visto y habrán leído alguna noticia, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, y el accionar, ¿no? Por eso, ¿cómo hizo la jurisprudencia para atacar el accionar? Porque era un negocio terrible lo de la liga. Te compraban cosas a 2,50, porque era tierra de nadie a veces la subasta. No te dejaban hacer ninguna oferta, iban todos a última fecha, y en la última fecha se repartían entre ellos. No te dejaban entrar. Entonces, ¿qué empezó a hacer la jurisprudencia para atacarlo? No permitía, por ejemplo, ceder el boleto de compraventa. ¿Qué hacían los tipos de la liga? Compraban, pagaban la seña, y en el interín, en vez de pagar saldo de precio, cedían, venía un tipo que había cedido y pagaba el saldo de precio y pedía él el departamento. Entonces era tener una inmobiliaria por nada, por el 10% del bien, más la seña. Entonces, la jurisprudencia que empezó a hacer, bueno, que no se permita la cesión del boleto, punto 1. Después, en lugar de hacer el remate en el sitio o en el lugar geográfico donde está ubicado el bien, hagámoslo en el Colegio de Martilleros. Pero además, esto fue poco y se empezó a filmar las subastas y hasta empezó a estar presente el juez. Bueno, todo esto parece que, si bien achicaba el accionar de esta liga, no la dejaba sin efecto. Motivo por el cual, esto fue uno de los motivos por el cual se reformó y empezaron el tema de las subastas electrónicas, que vamos a ver cómo funciona. Bien. En esa subasta, estamos entonces, hicimos los actos anteriores al decreto de venta, el decreto de venta, que era lo que me establecía, los actos entre el decreto de venta y la subasta, y ahora la subasta. En la subasta lo que hacía el martillero era abrir, leer el decreto de venta, los montos, preguntar si había postores, había una puja, se pedía, se establecía. Y al que ganaba, el martillero remataba, de ahí viene la palabra remate, y esta persona venía a abonar el 10% de la seña, más el 3% de comisión para el martillero, y suscribir un boleto de compraventa, justamente en la pública subasta. Pasamos al otro casillero, los actos entre la subasta y la aprobación de subasta. ¿Qué podía pasar ahí? Y ahí podían pasar distintas cosas. Es decir, ya tuvimos una sentencia firme, un bien embargado, acompañamos todo lo que teníamos que acompañar para pedir la venta, el juez ordena la venta con todas las condiciones, se publica toda esa venta, se designa martillero, se va a la subasta, se remató. ¿De eso qué pasa? Rendición de cuentas, 579. Es decir, actos entre la subasta y la aprobación de subasta. Rendición de cuentas, 579. Dice 579. Los martilleros deberán rendir cuentas del remate dentro de los 3 días de realizado. Si así no lo hicieren, sin justa causa, se les impondrá una multa que no podrá exceder de la mitad de la comisión. ¿Está? Entonces, una de las primeras cosas es rendición de cuentas. Plazo 3 días desde la subasta. Otra cosa que podía pasar, que alguien pidiera la nulidad de la subasta. Artículo 587. Dice el 587. La nulidad de la subasta podrá plantearse hasta 5 días después de realizada. Del pedido se conferirá traslado por igual plazo a las partes, al martillero y al adjudicatario. Ustedes tienen que ver quiénes son los legitimados. Ya lo vamos a volver a ver a esto, porque todo esto hay que volver a reensamblarlo cuando empecemos a hablar de subasta electrónico, para que ustedes sepan cómo queda hoy en día. Recuerden que la nulidad de la subasta es una nulidad que se maneja por los principios que ustedes vieron en los capítulos de nulidades. Si se solicita, la vía es la incidental. Hay un supuesto de legitimación de litis consorcio necesario, porque dice el 587
del pedido se conferirá traslado por igual plazo a las partes, al martillero y al adjudicatario. La subasta puede ser, la nulidad de subasta, ya vamos a ver, se puede peticionar por un vicio en la subasta o por un vicio que exista antes de la subasta. Y acá hay dos posturas diferentes. Hay una postura que entiende que el plazo siempre es de 5 días desde la realización del acto, porque así lo dice el 587. Dice, la nulidad de la subasta podrá plantearse hasta 5 días después de realizar. Y hay otra postura, que es la de Toribio Sosa, que diferencia, si es un vicio con antelación a la subasta, tendrían que ser 5 días de que vos tomaste conocimiento. Si es de cómo se produce la subasta, ahí sí 5 días de realizado. Profe, disculpe, Y ¿puede la otra repetirlo? posibilidad, sí, cómo no. Nosotros venimos hasta ahora así. Actos anteriores, perdón que les repita mucho, pero me quiero que les quede bien claro. Actos anteriores, ya los dijimos, al decreto de venta. Decreto de venta, actos entre el decreto de venta y la subasta. Fíjense que todos estos actos que pasan en el medio son los necesarios para llevar adelante el siguiente acto procesal. Es decir, todos los primeros para que haya decreto de venta, todos los que vienen después del decreto de venta para que pueda estar la subasta, y todo lo que pueden pasar entre la subasta y la aprobación de subasta. Primero, el que es obligatorio, la rendición de cuentas, que se le da traslado a las partes. El segundo es la nulidad de subasta, plazo 5 días de realizada, que se le da traslado a lo demás vía incidental. Y el tercer supuesto es el sobreseimiento. ¿Y qué se entiende por sobreseimiento? Ustedes capaz que lo han estudiado o lo han escuchado cuando vieron algo de procesal penal o algo por el estilo. Pero en la etapa civil tiene un significado diferente. Recuerden ustedes que el sobreseimiento es una forma anormal de finalización del proceso ejecutivo. No está contemplado como modo anormal de finalización del proceso, pero la doctrina, en este caso Toribio Sosa, ha dicho que es una forma anormal de finalización del proceso. Y es una herramienta procesal que se le otorga al ejecutado para liberar, recuperar, para mí es recuperar, bienes que se encuentran subastados ya. Es decir, nosotros tenemos que hubo una subasta, que en esa subasta se vendió un bien que estaba embargado, que de ese bien se pagó el 10% de la seña y el 3% comisión martillero, pero todavía no hay pago de saldo de precio ni nada. Entonces se puede aplicar el 573. El 573 hace referencia al sobreseimiento y dice: realizada la subasta y antes de pagado el saldo de precio, ahí ya te da el plazo hasta qué momento puedo hacerlo. Realizada la subasta es a partir de cuándo. Si vos, deudor, querés liberarte, tenés que pagar con antelación a la subasta, ya es un pago que haces vos para liberar todo eso. Ahora, si se hizo la subasta, ya tenemos un adquirente en subasta que puso el 10% más el 3%, ¿no es cierto? Lo que ponía antes de la reforma, recuerden que todo esto es antes de la reforma. Pero no se le entregó el bien. Entonces, tampoco pagó el saldo de precio. Entonces, la ley le concede el plazo hasta el pago del saldo de precio, le concede el plazo a quién, al ejecutado, para liberar esos bienes embargados. Desde la subasta hasta el pago del saldo de precio. ¿Y qué es lo que tiene que pagar? Y tiene que pagar, y lo dice el propio 573, capital, intereses y costas, y 1,5 veces el monto de la seña a favor del comprador. Eso es lo que debería abonar el ejecutado para, o lo que debía abonar el ejecutado para liberar, entre paréntesis, recuperar esos bienes que ya habían sido subastados. ¿Está? Bien. Entonces, subasta, todo lo que puede pasar. Actos entre la subasta y aprobación. Pusimos 3, rendición de cuenta, sobreseimiento, nulidad de la subasta. Si fue rendida la cuenta, las partes nada dijeron, no hay un pedido de nulidad y no ejerce la facultad el ejecutado del sobreseimiento para liberar los bienes
bienes embargados, el juez lo que decreta es, o el juez aprueba la subasta. Esta resolución se notifica a las partes. Desde que es aprobada la subasta, este sería el casillero posterior al que veníamos hablando recién. Actos anteriores al decreto de venta, actos entre decreto de venta y subasta, actos entre la subasta y la aprobación de subasta, y ahora venimos a aprobación de subasta. Se aprueba la subasta en los supuestos que nosotros dijimos, que no está cuestionada la rendición de cuentas del martillero con los gastos que hacen. Esa rendición de cuentas que hace el martillero, lo que está... ¿Qué adjuntaba? Adjuntaba el boleto, informaba al juez a quién le había vendido, los depósitos efectuados en la cuenta o la plata percibida, ¿qué hacía? La publicación de dictos, todos los gastos en los que había ocasionado, tanto en la publicación como en los gastos adicionales, etc. Si nadie cuestiona eso, si nadie pide la nulidad de la subasta, y si el ejecutado no se presenta a sobreseer, el juez aprueba la subasta. Entonces, como aprobó la subasta, pasamos al último de los casilleros, que son los actos posteriores a la aprobación de subasta. Y en estos tenemos, si aprobada la subasta, el viejo artículo 585 establecía lo del postor remiso. Todo eso va a ser materia de modificación por la ley. Pero aprobada la subasta, lo que tiene que hacer el adquirente es, una vez que es notificado de la aprobación de la subasta, es pagar el saldo de precio. Y eso está en el 581. Dice, dentro de los 5 días de aprobado el remate, tenés 5 días de aprobado el remate, el comprador deberá depositar el importe del precio que corresponde al contado. Esto dice la actual legislación, pero anteriormente 581 decía lo mismo. Pagar el saldo de precio era el acto que debía realizar el ejecutado. Entonces, a mí me notificaban que se aprobaba la subasta. Yo tenía 5 días para pagar el saldo de precio. Si yo me presentaba el día 5 a pagar el saldo de precio, es decir, depositar y presentar el escrito en el cual acreditaba el pago del saldo de precio, y el día anterior se presentó el ejecutado y pidió sobreseer, sobreseía. Si a mí me informaban que fue aprobada la subasta, yo soy adquirente, deposito el saldo de precio, dejaba el escrito informando esto al juez, y atrás mío venía el deudor, por más que hubiese sido el día 2, perdía la posibilidad de sobreseimiento. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Lo que les quiero decir es, en este último casillero, actos posteriores o luego de aprobada la subasta puede ocurrir un sobreseimiento también del 573, porque si no está abonado el saldo de precio, el ejecutado puede sobreseer y liberar los bienes embargados. Si ello no pasa, dentro del plazo de 5 días de aprobar la subasta, el adquirente tiene que abonar el saldo de precio conforme al 581, y abonado el saldo de precio, el juez ordenaba la entrega de posesión del bien. Se liberaba un mandamiento de posesión y se ponía en posesión del bien al adquirente. Y ahí veíamos cómo salía el bien de la película y entraba el dinero del adquirente en la película. Entonces, ¿se acuerdan que les dije todo lo que había que hacer para cambiar la casa por plata? Bueno, ahí se ve. Artículo 586 y 588. Dice el 586, y esto ustedes lo vieron cuando vieron civil, cuando se perfecciona la venta en un proceso judicial, en un proceso ejecutivo. Dice, después de aprobado el remate, la venta judicial solo quedará perfeccionada una vez pagado el saldo de precio, o la parte que correspondiere si hubiera otorgado facilidades, y luego de realizada la tradición del bien a favor del comprador. Y esto tiene que ver con el mandamiento de posesión. Pago el saldo de precio, mandamiento de posesión, me pone en posesión, yo ya tengo el título perfecto. Y lo que hacen muchos, o hacían muchos, era protocolizar eso en una escritura conforme
lo establece el propio Código Procesal. El 588 establecía que no procederá el desalojo de los ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se hubiere pagado el saldo del precio y hecho la tradición. Las cuestiones que se suscitaren con motivo de la desocupación del inmueble se sustanciarán por el trámite de los incidentes. ¿Y qué era importante acá? Acá era importante porque ustedes, al momento de pagar, es decir, los notifican que aprueban la subasta, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Bueno, tengo hasta cinco días para depositar el saldo de precio. Yo pagué solamente el 10%, así que tengo 5 días para depositar el saldo de precio. Perfecto. Bueno, deposito el saldo de precio. ¿Y qué era lo que hacía yo como adquirente en subasta? Depositaba el saldo de precio, pedía el mandamiento de posesión, pero solicitaba que no toquen los fondos hasta que no esté llevado a cabo el mandamiento de posesión. Eso lo decía también el artículo 581, que también lo contempla en el último párrafo. Dice: el adquirente podrá requerir la indisponibilidad de los fondos hasta que se le otorgue la escritura correspondiente o se inscriba el bien a su nombre cuando se hubiere prescindido de aquella, salvo que la demora en la realización de esos trámites le fuera imputable. La indisponibilidad no regirá respecto a los gastos de escrituración y los pagos de impuestos. Es decir, bueno, vos querés escriturar o querés la escrituración, la posesión del bien, etc. Bueno, no toquen los fondos hasta que yo no tenga la escritura. ¿Y por qué era esto? Porque si estaba ocupado el bien o te aparecía ocupado, el acreedor se desinteresaba y vos no terminabas por ocupar nada. ¿Por qué? Porque capaz que tenías que hacer un incidente de desapoderamiento, conforme dice 588, última parte, a través de un incidente. Se fue la casa, se fue el adquirente, quedó la plata. Entonces arrancamos con una demanda, con una sentencia y un bien embargado, hicimos todo lo que hicimos en el caminito y ese bien se fue y entró plata en su lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Y ahora hay que repartir. ¿Y cuánto se reparte? Y para eso tenemos que practicar liquidación. ¿Y cómo practico liquidación? Conforme 589. Y 589 habla de capital, intereses. ¿Qué intereses? Los establecidos en la sentencia, y gastos. Y acá entran todos los gastos, incluidos los gastos del... incluidos los gastos de todo lo ocasionado en la segunda etapa. Dice 589... liquidación, pago y fianza. Cuando el ejecutante no presentara liquidación de capital, intereses y costas dentro de los 5 días contados desde que pagó el precio o desde la aprobación del remate, en su caso, podrá hacerlo el ejecutado. El juez resolverá previo traslado a la otra parte. Aprobada la liquidación, se dispondrá el pago al acreedor. Liquidación. Ese es el primer paso. A ver de cuánta plata estamos hablando. Cuánto me corresponde para gastos de justicia, cuánto corresponde a capital, cuánto corresponde para intereses. Pero hay un temita que es muy importante y que lo vamos a volver a ver, que tiene que ver con el 590, y es el orden de preferencia. Porque si hay plata y hay un orden de preferencia, hay que respetar ese orden de preferencia para saber a quién le pagamos primero. Si hay un acreedor hipotecario, si hay... ¿Se acuerdan cuando vieron tercería de derecho? Que dice, es parte de la subasta, pero es lo que pide ser pagado con preferencia. Acá lo ven. Por ejemplo, si hay un embargante en primer grado y yo hice el remate y era un embargante en segundo grado, se va a cobrar primero él. ¿Qué pasa, insisto, si hay un acreedor hipotecario? ¿Qué pasa con el tema de la deuda de expensas? Bueno, acá va a haber toda una orden de preferencia que lo vamos a ver la clase que viene, cuando veamos bien cómo quedó ahora la subasta. ¿Está? Entonces, repasando. Antes de la reforma, ustedes tienen estas celdas en el cual sabían qué acto tenían que realizar para pasar a la otra etapa. ¿Está? Entonces arrancamos desde la sentencia. Fíjense cómo hasta ahora habíamos visto desde el inicio de la demanda,
intimación, todo lo que puede pasar después de la intimación hasta la sentencia, y una vez que tengo la sentencia firme y un bien embargado, todo lo que tengo que hacer para cobrarme. Esto era lo que pasaba. Pero esto se modificó. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando decías que los acreedores fiscales cobran con lo producido de la venta, ¿puede ser? ¿O lo noté mal? Ah, listo, Sí. Gracias. Los fiscales. Es decir, cobramos de lo que sobra ahí, si no sobra, mala suerte. A mí, Claro. a mí como adquirente me vas a cobrar por las deudas que se generen desde que yo tengo la posición en adelante. Otra preguntita. ¿Me podrías volver a decir el fundamento de por qué el adquirente pide que no se toquen los fondos hasta tanto se escriture? Pues no lo terminé de entender. Porque, ¿qué pasa si el tema es que a vos te interesa que tener el bien lo antes posible? Si ya pusiste la plata, te interesa tener el bien lo antes posible. Entonces, la ley te da la posibilidad, vos como adquirente, no toquen los fondos hasta tanto yo no escriture. Eso por los inconvenientes que puede haber al momento del mandamiento de entregar la posesión, porque yo voy a tener el título perfecto con el pago del saldo de precio y la posesión o la tradición. Ahora, todo eso lo tengo que escriturar, porque eso tiene que figurar, si bien figura en el expediente, lo tengo que protocolizar, ¿para qué? Para que figure también en el registro de la propiedad y acreditar que yo soy el dueño de esa cosa por si el día de mañana la quiero vender, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que se perfecciona la venta con la tradición y con el pago de saldo de precio. Pero yo cuando hablo de escriturar, hablo de la posibilidad de anoticiar a terceros de que ese bien es mío. ¿Está? Entonces, la ley le permite, le dice, bueno, podés solicitar la indisponibilidad hasta tanto vos escriture. Ahora, si vos te estás atrasando en escriturar por temas tuyos, porque vos sos el lento, se va a levantar esa indisponibilidad de fondos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Solicitamos la indisponibilidad de fondos y cualquier cosita que necesitamos teníamos al acreedor ahí que nos iba a prestar conformidad, porque necesitaban los fondos y no los podía retirar. El problema se veía mucho, ¿saben cuándo? Porque cuando yo pago el saldo de precio, si no ponía indisponibilidad de fondos y tengo un tercero metido en el inmueble que yo compré, puedo estar un tiempito largo para tratar de sacarlo. Entonces el fundamento es para que el que vendió, de alguna manera, se ocupe... El que vende es el juez. Bueno, no, entonces, ¿cómo se llama? No el adquirente, ¿cómo se llama? ¿El acreedor? Que el acreedor se ocupe, claro, se ocupe de dejar desocupado. Es para eso, es presionar para eso. Está bien, ya lo entendí. Sí, ponele, sí. Sí, dicho elegantemente. Bien, como les dije, todo esto se modificó. ¿Y cómo se modificó? Y se modificó con la implementación de la subasta electrónica. Es decir, todo esto que vimos hasta ahora, muchos de los actos se ven igual, y los vamos a repasar así en la clase que viene. Muchos de los actos se ven igual, pero otros, por ejemplo, la subasta, no son iguales. Ya no están en el lugar del bien, rematando, tierra de nadie. Ya no están en el colegio de martilleros, yo no sé si dije martilleros o escribanos, pues ya a esta altura del día no. En el colegio de martilleros, filmados, haciendo el remate. No, ahora lo hacen todo electrónicamente a través de un portal, donde se permite la puja y demás. En el año 2012, más o menos, se legisló la ley 14.238. Esa ley 14.238 modifica algunos artículos del Código Procesal. A ver, esperen que... Acá está. Estoy como... Ustedes son jóvenes y no se acuerdan una discusión, un debate que hubo por televisión entre Caputo y ¿cuál era el otro? El de las nubes de Úbeda. Alguno que es grande como yo, si se acuerda. No se acuerda nada. La ley 14 quedó en la nada, una anécdota re estúpida que iba a contar y quedó en la nada. La ley 14.238 modifica los siguientes artículos de este capítulo.
dijimos, la normativa es del 557 al 592. Bueno, ¿qué modifica la ley 14.238 de subasta electrónica? Modifica el artículo 558 sobre subasta de muebles. Modifica el artículo 559 sobre edictos. Modifica el artículo 562, donde establece la subasta electrónica, el régimen general de subasta electrónica. Después hay una acordada, que ahora la vamos a ver. El 563 sobre entrega de los bienes. El 575 sobre contenido de los edictos. El 578 sobre la comisión del martillero. El 581 sobre pago del precio y el 585 sobre postor remiso. Y deroga el 576, ¿no? Y deroga el 576, correcto. A la vez, hay una reglamentación sobre subasta electrónica, que es la acordada 3604 del 2012. Y le deben sumar 2 resoluciones más, que son muy cortitas. La resolución 307 del 2018, donde implementa la subasta electrónica para el Departamento Judicial de Mar del Plata. Y la resolución, cuando hablo de resolución, hablo de las resoluciones de corte, 955 del 2018, donde dice que se va a aplicar esta reglamentación para la subasta realizada en el Departamento Judicial de Mar del Plata con posterioridad al 1 de octubre del 2018. Yo les voy a subir la acordada esta, que tiene las modificaciones de otras acordadas, y está todo incluido, así que no tienen que ir buscando otras cositas más. Y esta es una acordada que tiene aproximadamente unos 50 artículos, donde regula y reglamenta las subastas electrónicas. ¿Y cómo es esto de las subastas electrónicas? Y bueno, ahora la subasta, señores, se hace virtual, y no cualquiera puede participar. Los plazos, antes la subasta se hacía un día, en un momento, estaba el martillero, la puja. Ahora el plazo que se puede hacer es de 10 días hábiles, ya lo vamos a ir viendo prolijamente la semana que viene. A mí lo que me interesa a hoy es que conozcan la normativa, que conozcan cómo se hacía antes, y que conozcan cuáles son los requisitos para ser postor. La acordada establece que hay 3 entidades. Un registro general de subastas judiciales, que que lo crea la propia acordada en el artículo 5, y ese registro funciona en el ámbito de la Suprema Corte y está a cargo de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales. Y además de ese registro, lo que hay son seccionales de ese registro. Seccionales, dependencias que actuarán conforme lo establece en la reglamentación. Antes en las subastas participaba cualquiera. Vos querías comprar un departamento, ibas, participabas, pujabas. Ahora para participar tiene que haber una doble inscripción. Tiene que haber una primera inscripción en este registro general de subastas judiciales, que tiene su sede en La Plata, pero a la vez ustedes se tienen que, una vez que se encuentran dentro de ese registro, recién ahí pueden participar de las subastas judiciales y deben solicitar ser tenidos en cuenta como postores en esas subastas judiciales. Por eso
digo, hay dos registros. El general, que dura 1 año, y después, desde que te aprobaron, en la subasta que te interesa participar. ¿Quiénes pueden participar? Cualquier persona, física o jurídica. ¿Dónde se solicita? Se solicita en las seccionales. Hoy en día, si te metes en la página de la Suprema Corte, vas a encontrar los links y demás. ¿Qué es lo que tenés que adjuntar? Si vos te querés registrar, lo que tenés que adjuntar, esto lo vas a ver en el artículo 11, el artículo 10 habla de un formulario que tenés que llenar, el concepto de declaración jurada, y además dice el artículo 10, el formulario de solicitud de inscripción deberá ser completado por la persona que pretende inscribirse en el registro general de subastas judiciales. Cumplido ello, el sistema le enviará un link que contendrá dicho formulario, con los datos que éste hubiera ingresado a la dirección de correo electrónico denunciada, permitiendo su impresión en soporte papel para su presentación en la seccional del Registro General de Subastas Judiciales con la documentación requerida en el artículo 12. El artículo 11 dice que todos los datos requeridos en el formulario, que son declaración jurada, son nombre y apellido completo o denominación social, en el caso de personas jurídicas, nacionalidad, tipo de documento, quil o quit, el domicilio real actualizado, un correo electrónico. Y hay un texto agregado por la 3687 que habla de un teléfono fijo, para que se puedan comunicar. Si ustedes son personas físicas, tendrán que llevar el original y la copia del DNI. Pero si son personas jurídicas, deberán llevar las copias certificadas de los contratos constitutivos, de acuerdo al tipo societario. Pero no solamente de los contratos constitutivos o de los estatutos, sino de la carga del acta de distribución de cargos que acredita que la persona que es el representante de esa persona jurídica. ¿Qué pasa si me dicen no? Es decir, te pueden decir sí, y en el caso de que te digan sí, te admiten, podrás participar y meterte en las subastas judiciales que te interesan sobre ciertos bienes, ¿no? Pero también te pueden decir no. Es decir, la admisión te la rechazan o te la aceptan al momento de presentar, pero después te lo notifican formalmente. ¿Y qué puedo hacer? Y puedo interponer un recurso de reconsideración por ante el Registro General de Subastas Judiciales. Eso conforme artículo 17, texto agregado por la acordada 3687. Si te dicen sí y te admiten, ya quedás registrado como postor. Ahora, esto no es suficiente. El plazo de duración, dijimos, es 1 año y usted lo puede volver a peticionar con 15 días de antelación antes del vencimiento. Ahora, si a vos te interesa participar en una subasta judicial específica, además tenés que registrarte en esa subasta judicial específica. Y en función de ello está el capítulo 3 de la acordada, que va desde los artículos 21 hasta el artículo 24. Pregunta. Una consulta. ¿Van mareados? Una consulta. Te escucho, ¿eh? Sí, en la subasta esa específica, ¿te pueden rechazar o en esa es a modo nada más de anotarte? No, en principio no te pueden rechazar porque ya te admitió el registro general de subastas judiciales. Eso para darle seriedad. Ustedes cuando lean la acordada, ahora los dejo, no les hablo más porque les hablé de muchas cosas que pueden pasar. Cuando ustedes vean la acordada, fíjense que a diferencia de otros momentos, se le está dando mayor seriedad cuando vean depósito de garantía, cuando vean cómo se puede pujar, cuando vean distintos requisitos, le da mayor seriedad, hay una mayor publicidad y hay un mayor control. Porque fíjense que en el plazo de 10 días, ya lo vamos a ver la semana que viene, de 10 días hábiles, se va pujando por tramos, y cada tramo implica un aumento del 5% de la base. Yo he presenciado subastas donde decían 10.000, 10.010, no, ¿cómo me va a decir 10.010? 11.000,
11.010. Para evitar eso, van a ver cómo en el artículo 32, si mal no recuerdo, no, 31, se establecen estos tramos, este cuadro de tramos de pujas. ¿Para qué? Para que ustedes vayan avanzando y vean cómo se está pujando durante el plazo de 10 días. Y lo que tiene también de novedoso, y esto es pregunta de parcial, es que si 3 minutos antes de finalizar el plazo para que termine la subasta, hay una mejor oferta más alta dentro del plazo de 3 minutos, esa extiende 10 minutos más el cierre de la subasta para que los otros postores puedan mejorar la oferta de ellos. Eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero fíjense que hay eso es ahora con la electrónica, ¿no? Sí, con la electrónica. Fíjense que lo que han buscado es tratar de evitar el accionar de estas ligas de compradores, una mayor seguridad, una seguridad una mayor seriedad en cuanto a los precios, porque te pide un depósito de garantía que establece un porcentaje de la base. En el caso de que vos no ganes, te lo devuelven. Fíjense cómo va a jugar la figura del postor remiso. El postor remiso, que es una de las figuras que no vimos en la anterior, es aquel que en la subasta gana, pero al momento de pagar el saldo de precio dice no, no lo hago. Entonces ese postor remiso te hace fracasar. Antes volvían a hacer el remate. Ahora, con la acordada, le preguntan a los segundos si lo que ellos ofrecieron es del 95% o más del monto que había salido de subasta, si quieren seguir manteniendo la oferta esa. Hay una mayor seriedad, hay una mayor transparencia y una mayor publicidad también, porque esto también puede ser controlado por los usuarios. Profe, en el caso de que el recurso de reconsideración no sea aceptado, ¿se puede hacer algo más? Y en principio la acordada no te dice nada. A mí sí me ocurre un amparo. Capaz que estoy diciendo una brutalidad, ¿no? Pero si te dicen no, y no estoy hablando de una resolución judicial, no es como una sentencia, vos no podés meter un amparo con una sentencia, te lo dice la propia ley de amparo. Pero acá tiene que ver con un tema administrativo. ¿Qué pasa si hay una discriminación en cuanto a que te digan que no por un tema discriminativo? Pregunta. ¿Se entendió cómo era antes? Pregunta. ¿Se entendió el porqué de ahora? Bien. Yo les voy a subir la acordada 3604 del 2012. Les voy a subir la vieja, un decreto de venta que es anterior a que existan estas subastas electrónicas, y les voy a subir un decreto de venta donde ordena la subasta, la venta por pública subasta de manera electrónica. Así ven la comparación. La semana que viene, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se da ahora todos esos recaudos y cómo se cumplimenta y qué es lo que puedes hacer en cada uno de los recaudos. ¿Cuáles son las preguntas de examen? Las preguntas de examen son, puede ser cualquiera, pero en la que los docentes hacen hincapié son 568 recaudos para solicitar el decreto de venta. Recuerden de decir, cuando arranquen la pregunta, la sentencia tiene que estar firme, incumplida, tiene que haber un embargo trabado sobre un bien y que se encuentre notificado. Y además los recaudos de 568. Los 3 que dice el artículo, más los 2 que le sumamos. Uno, la evaluación fiscal es necesario. El mandamiento de constatación yo lo peticiono con antelación para que salga reflejado así en el decreto de venta. Después, ¿qué debe contener? ¿Cómo es la publicidad en la subasta electrónica? ¿Se acuerdan que en la anterior es boletín oficial y publicación de edictos en el boletín oficial y en el diario? Bueno, le suma a la acordada la publicación en el portal del Registro General de Subastas Judiciales. Y el contenido, ¿qué contenido tiene que tener esos edictos? Después,
qué pasa con lo que es la finalización, es decir, cuánto dura el plazo de la subasta y si ese plazo se puede extender, los 10 minutos que les dije recién. Eso es pregunta de examen. Y después lo del postor remiso, también se pregunta. Postor remiso y nulidad de subasta. Se pregunta todo, más lo que se vayan a sentar conmigo. Pero los otros docentes lo que hacen mucho hincapié es eso. Insisto, lo vamos a volver a ver in extenso la semana que viene, que sería el último día de clases. Pregunta, y quiero sinceridad. ¿Se entendió? Sí, profe. A grandes rasgos sí, obviamente después hay que repasarlo un poquito, pero sí, yo no lo veo tan difícil. Muy bien, Joaquín, así me gusta. Sí, profe, una consulta. El tema de los requisitos para ser postor tiene que ver con la doble inscripción, de lo que hablabas vos, ¿no? Los requisitos para ser, primero el requisito para ser postor, está registrado en el registro general de subastas judiciales. Pero además, para realizar la puja en alguna subasta, eso no es suficiente. Vas a ver que tenés que informar con un plazo de antelación para que sepan que vos sos postor, que te dan un código, o tenés un código y demás. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. Ustedes con la acordada leída, que es lo que me interesa. Está bueno el sistema, ¿eh? Porque vos podés hacer la puja de cualquier parte del mundo. ¿Se hacen con mucha frecuencia esas subastas, profe? Arrancó en el 2018, después se paró por la pandemia, y es la manera en que subastan. Lo que pasa es que hoy en día hay muchos que te levantan, que sobreseen o que te pagan con antelación al decreto de venta para tratar de salvar el bien. Vos fíjate que hay deudas de expensas de 500.000 pesos. Una deuda de expensa de 500.000 pesos. 1 millón. Son $5.000 contra un bien que vale 50, 60.000, 70.000 dólares. ¿Cómo vas a perder semejante propiedad por eso? Sí, la verdad. El otro día me metí a chusmear eso y vi que había unos cuantos bienes en subasta. Están re bien descriptos. Tienen absolutamente todo lo que tienen. Y viste, le adjuntaron le adjuntaron las fotos, porque también el juez puede ordenar, o la acordada también lo establece, la posibilidad de mejorar la publicación con la publicación de fotos del lugar y demás. Sí, habían fotos. Vi un par que eran de automóviles y otros que eran de inmuebles. Está bueno, está bueno. Es un mundo lo de la subasta, ¿eh? Hay mucha gente que tiene muchos negocios. Más que nada con la subasta de automóviles. Por el tema de... Vieron que los bancos cuando no pagan los créditos no te ejecutan como nos ejecutamos nosotros un pagaré, sino que directamente van y te agarran el auto y después lo subastan. Y hay algunos deudores que se enojan, les rompen todo, pero te puedes comprar un muy buen auto en una subasta más barato, con algún toque en la chapa por algún golpe o algo. Pero hay gente que hace muchos negocios con eso. Bueno, pero la pregunta es, entonces se entendió cómo era antes, se entendió el porqué de la acordada, los puntos importantes, y le vamos para adelante entonces el último tramo la semana que viene. Cualquier cosita que me quieran preguntar, me mandan un mail, María Julieta Nigro. Te voy a contestar mañana, recién vi el mail que me mandaste respecto a la liquidación de astraintes. Sí, profe, gracias. Mañana a la mañana tenés la contestación vía mail. Dale, gracias. Bueno, gente, un placer, cuídense. Chao, muchas gracias. Que la banda preferida de ustedes nunca se separe. A los que nos gusta la música. El otro día escuché a un locutor que decía eso, que la banda preferida de ustedes nunca se separe. Me pareció una muy buena manera de despedirse. Chao. Chao, profe. Bueno, chao, nos vemos. Chao. Gracias.